Bienvenidos de vuelta, amigos. Hoy traemos otro episodio de la serie Midnight Sessions. Empecemos. Ahora quiero compartir con ustedes un tweet que hice hace poco en relación a sentimiento que tengo en relación a construir en Midnight. Considero que no hay mejor momento para los developers, empresas, a empezar a usar Midnight para resolver sus problemas. Entonces aquí hago una lista de por qué pienso así. Primero, Midnight es la primera partner chain de Cardano. Tiene un soporte de DevRel único y es un team bien liderado por Lolo Coding, Loren. La blockchain está enfocada para empresas, resolver problemas de uso real, ¿no? Utiliza bastante el tema de privacidad, identidad y Zero Knowledge para configurar la parte de privacidad. Tenemos ahora los Midnight Sessions, que son estas sesiones que hacemos en YouTube, donde analizamos toda la parte del ecosistema, cómo escribir código, cómo hacer aplicaciones, respondemos preguntas y hacemos colaboración. Esto está soportado por EdaLabs y Mesh. Hay hackathons toda hora. Entonces, todos los developers que quieren empezar a utilizar Mita y aprender, hay los medios y hay la motivación, ¿no? Entonces, participen en los hackathons. Hay siempre developers queriendo ayudar. Y si sus proyectos son ganadores, van a tener recompensa financiera. Pero más que la financiera, tienen una recompensa de comunidad. Ustedes van a ser conocidos dentro de la comunidad. Hay otros developers, otras empresas que van a ver el valor de lo que están haciendo y pueden empezar a colaborar junto con ellos. Como comenté, la comunidad es única, dan bastante soporte, ¿no? La sesión pasada hablamos de algunas plataformas donde pueden crear tickets, issues, preguntas, y la comunidad es bien activa y siempre estamos intentando ayudarnos. Hay las plataformas de colaboración, ¿no? Donde se pueden crear issues de algunas mejoras, algún ejemplo que quieran ver en el ecosistema, y si pasa la parte de triage, se empieza a ejecutar, ¿no? Entonces, la ejecución del proyecto puede ser tanto por un team interno de Midnight, pero también se piensa en descentralizar y miembros de la comunidad pueden ser designados para la ejecución de estos proyectos. El tooling. El tooling está enfocado a tener un buen developer experience, ¿no? Considerando la complejidad que es construir en Mita, en el sentido de que estamos hablando de Zero Knowledge. Antes eso era una herramienta bastante limitada para específicos developers que tenían conocimiento en esta área, pero ahora con Midnight y Compact, este dominio de Zero Knowledge, ahora developers que no tienen una experiencia, un dominio específico de Zero Knowledge, ahora puede utilizar esta tecnología maravillosa. Y bueno, y como cereza del bolo, del pastel, ahora fue anunciado que vamos a tener un fondo descentralizado soportado por Catalyst para dar apoyo a proyectos construidos en Midnight. Entonces, esos son óptimas noticias, excelentes noticias, ¿no? Entonces, excelente el trabajo que está haciendo Midnight Foundation. Este es un tweet de Loren hablando, comentando y oficializando este tema de Catalyst, el fondo descentralizado. Vamos a ver aquí el tweet, ¿no? Entonces aquí está Loren, que es la head de DevRel. Aquí está Chris, que es el head de Catalyst. Entonces aquí ellos están ahorita en un evento en Vietnam, donde comentan, está con la gente de IOG también, están en Vietnam, como les comenté. Y comentan a partir del fondo 15, que es el próximo fondo. Ahorita estamos en el fondo 14 de Catalyst. Quien no sepa, Catalyst es el fondo descentralizado en Cardano. Entonces ahora va a haber una categoría exclusiva para Midnight en el próximo fondo, ¿no? El fondo 15. Entonces aquí está la cantidad de fondos que estarán habilitadas y excelentes noticias. Felicitaciones para todos y bienvenidos, y mejor momento para empezar a construir en Midnight no hay. Ok, entonces ahora vamos a ver uno de los blogs publicados recientemente por el team de Midnight. El actor es Ian McRae.
Él publicó aquí State of the Network de septiembre, ¿no? Entonces son las últimas actualizaciones de Midnight en el mes de septiembre. Y hizo aquí un blog bastante completo hablando de diferentes tópicos, ¿no? Entonces lo que yo he hecho es un resumen para compartirlo con ustedes y discutirlo juntos. Entonces vamos aquí al resumen que he hecho en español. Entonces tenemos progreso open source, ¿no? Entonces ya habíamos hablado bastante en relación que el team de Midnight está empezando a liberar bastante código de sus repositorios y están haciéndolos open source. Entonces aquí listan uno de los principales repos que los han hecho open source, ¿no? Entonces repositorios liberados. Midnight Ledger, esa es la implementación Ledger en la blockchain de Midnight, ¿no? Entonces ahora toda esa implementación está libre para la comunidad poder visualizar, poder colaborar, poder hacer fork. Hay repositorio de Midnight CK, que es el backend de la parte de circuitos, de material criptográfico. Midnight.js, que es el SDK, la parte del cliente para poder hablar con la blockchain, para hacer aplicaciones. Y tenemos Midnight Docs, que es el repositorio donde se concentra la documentación oficial de Midnight. Entonces, aquí dicen, incluyen Ledger, herramientas CK, SDK y guías para desarrolladores, ¿no? Entonces, excelente, código abierto, podemos ver ahora toda la implementación y poder trabajar, ¿no? Diferentes developers, crear modularidad o implementar o construir encima de esos repos ya existentes. ¿Qué más? Tenemos Glacier Drop, algunas novedades. Más de 2.5 mil millones, ¿no? Que son billones, de nights de tokens reclamados. Eso representa un poco más de 10% del total. Con excelentes noticias, es bastante de tokens ya ha hecho claims, ¿no? Reclamados. Entonces, las mejores técnicas continuas en el portal de reclamos, ¿no? Entonces, hay un site oficial, les voy a mostrar. Aquí entramos en el site midnight.gd, ¿no? Entonces aquí en News, están constantemente incluyendo blog posts de procedimientos como buenas prácticas. Entonces podemos ver aquí en los últimos, por ejemplo, aquí acaban de dar más tiempo para hacer el claim, ¿no? Han adicionado 16 días para que nadie pierda la chance de hacer el claim, ¿no? La mayoría ahora si no lo han hecho y quieren hacer el claim, aquí están los procedimientos, pueden ver en episodios antiguos de Midnight Sessions, explicamos cómo hacer este proceso, pero no deberían tener ningún problema. Caso tengan algún problema es porque aún no está habilitado la herramienta que quieren utilizar para hacer el claim. Pero no se preocupen que el team de Midnight está trabajando constantemente para agregar esos nuevos features, ¿no? Entonces aquí podemos ver blog posts relacionados con compatibilidad de addresses y wallets, ¿no? Entonces ustedes entran aquí y este blog están actualizando constantemente, ¿no? Excelente. Entonces, con relación a investigación y visión, ¿no? Entonces compartieron algunos datos interesantes, un informe con DABlock y hablan bastante de interoperabilidad, privacidad selectiva con base de Web3, ¿no? Entonces, ellos conectaron bastante la idea de cómo era el Internet algunos años atrás, antes del año 2000, donde era bastante como silos, ¿no? Igual como sucede hoy en día en blockchain. Después nacieron protocolos como TCP/IP para juntar diferentes sistemas y realmente tener el sistema de Internet que conocemos hoy en día. Se crearon protocolos de seguridad como TLS para agregar la parte de privacidad. Entonces la misma cosa es con Midnight. Se quiere traer interoperabilidad y privacidad. Entonces Midnight se posiciona como capa de privacidad entre blockchains. A ver, ¿qué más? Crecimiento de la red. Aumento de productores de bloques, más contratos inteligentes e interacciones de usuarios, ¿no? Este reporte es de lo que viene a ser de julio a agosto. Entonces aquí están compartiendo un resumen de algunos datos estadísticos bien interesantes. Vamos a analizarlos juntos. Cantidad de smart contracts en la blockchain deployed. 3.993, casi 4.000 contratos existentes en la blockchain. Cantidad de llamadas a esos contratos. 5.470. Entonces hay bastantes personas haciéndole llamados a esos contratos. Cantidad de pedidos de tokens en el faucet. 964.
Cantidad de carteras, 743 carteras. Y un número de block producers, que son los nodos, los bloques, las personas que están creando los bloques para Midnight, que son 104, ¿no? Considerando que cada uno de los block producers de Midnight son SPOs de Cardano al mismo tiempo. Número bastante interesante. ¿Qué más? Hablan un poco de los hackathons. Eso constantemente hablamos, ¿no? De todo el mundo que quiere entrar a participar en Midnight, que sea developer o no. Aconsejo siempre entrar en los hackathons, donde van a tener bastante networking y aprendizado. Entonces aquí ellos están listando los últimos hackathons y quiénes fueron los ganadores. Entonces vamos a ver aquí. Uno de los últimos hackathons fue el hackathon que tuvo el tema Mini-DApp Hackathons. Y los ganadores fue Lucent Labs, que hizo un proyecto relacionado con stablecoin privada. El proyecto Midnight Bank trabajó con banca confidencial. CK Batch, ¿no? Trabajó con un tema relacionado con credenciales privadas verificables. Se tuvo otro hackathon que ya era presencial, el hackathon en Buenos Aires. Tuvo bastante acogida, fueron bastantes developers y bastante gente en sí para hacer networking. Se tuvo paneles, ¿no? Algunos comentan que fue uno de los hackathons presenciales que tuvo mayor acogida, ¿no? Hasta ahora en la historia de Midnight. Entonces, felicitaciones para los organizadores. Y vamos a ver aquí los proyectos. KYC privado, el proyecto BlockFi. Proyectos relacionados con tokenización de activos, Esteban. Subastas selladas, Raccoons, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar cómo pueden ver toda esa información aquí en este link, pero vamos a terminar de ver estos dos puntos y después vamos al link. Próximamente, ¿no? En la hora cuando se lanzó este blog, pero ya está sucediendo ese hackathon, que es el hackathon de Vega AI, ¿no? Entonces es un hackathon súper interesante, liderado por este team Vega, donde están juntando blockchain e inteligencia artificial. Ellos han hecho 3 workshops en YouTube donde explican todo el proceso, les aconsejo ver. Muestran de una forma bastante didáctica cómo estos dos mundos se juntan. Ellos hacen un use case de alguien de Discord poder hacer un comando en la blockchain de Midnight, ¿no? Entonces Discord habla con un agente, la gente se configura un MCP y ese MCP tiene tools relacionados con Midnight, ¿no? Entonces puede ser una billetera, puede ser un smart contract. Entonces ellos crearon un framework y este hackathon está relacionado a usar el framework que ellos están enseñando para hacer proyectos relacionados con IA y tesorería. Y uno de los anuncios interesantes es el hackathon que va a suceder en Londres, en el primer Midnight Summit Hackathon, ¿no? Entonces, varios proyectos, developers se postularon y ya anunciaron los que están yendo a Londres. Entonces, felicitaciones para todos los que fueron elegidos. Los veo en Londres. Por favor, no duden en contactarme, que quiero hablar con todos ustedes. Y bueno, y este es el link que les había comentado relacionado con donde pueden encontrar toda esta información. Entonces, si entramos en ese link, nos manda este repositorio que es relacionado con Midnight Awesome Dapps, ¿no? Entonces, es un repositorio siendo gestionado por el team de Midnight, donde concentran todo lo que está sucediendo en el ecosistema. Entonces, vamos a ver un poco aquí cómo está estructurado. Tenemos la sección de cómo empezar, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de Counter, Dex, Midnight Kitties. Esos son proyectos de Midnight. De Midnight hechos por el team de Midnight en sí, ¿no? Smart Contract Primitives, ¿no? Algunos best practices por teams como OpenZeppelin, ¿no? Ellos están haciendo aquí contratos que simulan algunos contratos hechos en otros ecosistemas, por ejemplo en Ethereum. Aquí hay un contrato en Midnight que se asemeja a un contrato ERC20, un NFT, un ERC1155, ¿no? Entonces, contratos de OpenZeppelin, ellos son bastante conocidos en el ecosistema de Ethereum, de EVM, y ahora están en el ecosistema de Midnight, y aconsejo ver estos contratos que siguen buenas prácticas.
algunos starter templates, ¿no? Para evitar los boilerplates y puedan empezar a construir sin preocuparse con toda esta parte inicial de estructuración, ¿no? Aquí hay varios proyectos, uno de ellos es Mesh.js Midnight Starter, ¿no? Ese es uno de los starters que hemos hecho. Este símbolo aquí significa que son proyectos que son partners de Midnight. A un campo de Developer Tools, diferentes proyectos haciendo tooling. Proyectos smart contracts relacionados con finance y DeFi, identity, privacy, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes contratos. En futuras Midnight Sessions vamos a ir analizando, vamos a tener un campo específico donde vamos a ver algunos desarrollos, algunas metodologías de algunos proyectos que utilizaron en estos contratos. Tenemos proyectos relacionados con gaming, con governance, y aquí hay algunos materiales de aprendizaje, ¿no? Tenemos la documentación, cómo comenzar y tutoriales, ¿no? En tutoriales tenemos las series de YouTube de Midnight Session, de DALabs, ¿no? Lo que están viendo ustedes ahora. Y tenemos también la documentación de Mesh Midnight, ¿no? Así como tenemos la documentación oficial de Midnight, tenemos aquí una de Mesh Midnight donde concentramos todo el tema de educación y el tema de los contratos que estamos haciendo. Y aquí hay unos canales de comunidad como Discord, Forum y YouTube, ¿no? Que también lo estamos viendo constantemente en Midnight Sessions. ¿Qué más? Después ellos anuncian aquí tema de comunidad que comentamos, Fireside Hangs, ¿no? Todas las semanas, los miércoles. Estas son reuniones por el team de Midnight. Y aquí al final comentan algunas alianzas, nombraron alianza con Webisoft y aprovecho la oportunidad para comentarles también de la alianza que tenemos con EdaLabs y Midnight Foundation. Entonces, Webisoft es un proyecto que está desarrollando un DEX institucional tipo Dark Pool, ¿no? ¿Qué quiere decir ese Dark Pool? En Midnight tenemos la parte de privacidad. Tenemos diferentes técnicas de tener esa privacidad on-chain. Ahora, ahí tenemos el protocolo Syswap, ¿no? Pero el Syswap uno tiene que hacer la transacción y tiene que ser válida. Ahora, ¿cómo podemos hacer transacciones atómicas de diferentes usuarios manteniendo la privacidad? Entonces, este proyecto es lo que busca hacer es eso, un dark pool utilizando la tecnología de Midnight, ¿no? Y lo interesante de este proyecto, que aparte del producto final, ellos van a crear componentes modulares de código abierto baseados de ese producto para que diferentes developers lo puedan complementar en sus diferentes proyectos, ¿no? Entonces, aquí ellos crearon un blog especificando un poco más los detalles de este partner, ¿no? Entonces, aquí tenemos este blog y aquí comentan un poco del team, qué piensan hacer, pero lo que quería compartir con ustedes era relacionado con los milestones del proyecto, ¿no? Entonces, aquí vemos que uno de los milestones va a ser explicar la arquitectura del sistema y algunas especificaciones, manejo de activos con una implementación, una billetera, va a haber un engine que va a ser el encargado de hacer el match, ¿no? De todas estas diferentes órdenes y van a utilizar tecnología MPC para mantener la privacidad off-chain, ¿no? La parte de Atomic Settlement, que es Syswap, van a utilizarla en su implementación. Y todo esto va a estar junto con reportes de validación y seguridad, ¿no? Entonces, súper interesante este partner y el proyecto que están haciendo. Y tenemos también, así como Webisoft, el partner de EdaLabs, ¿no? Que estamos haciendo productos utilizando tecnología de Midnight para empresas. En este momento estamos trabajando en 2 proyectos, uno relacionado con energías renovables y otro con gestión de residuos. Y así como tenemos el producto, tenemos la parte de módulos donde los diferentes developers van a poder utilizarlo o aprender en base a esta implementación. Estos módulos están siendo almacenados en la organización de Mesh para tener un gran alcance y está basado en open source, ¿no? Entonces, tenemos este repositorio aquí, Mesh.js Midnight Contracts, donde está la organización de Mesh, Midnight Contracts, y aquí estamos colocando todos los contratos y todas las implementaciones. Excelente. Entonces, eso era en relación con este blog que quería comentar para ustedes. Y súper interesante. Cada mes el team de Midnight
lanza un nuevo blog dando un resumen general de todo lo que está sucediendo en el ecosistema. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a continuar con la parte 2 del episodio pasado que nos quedamos. Que empezamos a ver la parte del contrato de Counter y, y vamos a entender ahora el testing framework para testear la parte lógica de los contratos. Pero recordando aquí y viendo de dónde nos quedamos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad los detalles de los diferentes comandos que vimos en el package JSON. Entonces vamos a ver aquí en el package JSON. Y recordando, los que están viendo este episodio por la primera vez, esta es la parte 2 de el testing framework, del tema testing framework que estamos viendo aquí en el código. Entonces, les recomiendo que vayan al episodio anterior para que vean la parte 1 y esta sería la continuación del episodio anterior. Excelente, entonces estamos aquí en el package JSON y tenemos estos scripts que habíamos visto. Compact, compact fast, compact format y test. Entonces vamos a correr esos scripts para ver cuáles son los outputs, ¿no? Entonces, primero tenemos el compact, compact fast, compact format. Entonces vamos aquí a nuestro código y vamos a ejecutar, acabo de limpiar, y vamos a ejecutar el primer comando, ¿no? Antes de ejecutar, la salida del compiler es este folder managed. Entonces voy a apagar aquí esta salida, simplemente para ver cómo se crea después de ejecutar el comando. Entonces vamos a correr primero compact npm run compact, ¿no? Lo que va a hacer es va a compilar mi contrato y me va a entregar todo el material criptográfico. Por tanto, va a demorar relativamente un poco, va a ser un poco más lento que sin el flag de Zero Knowledge, que ahorita lo vamos a estudiar, y vamos a ver qué tenemos de output. Entonces vamos a correr npm run compact. Entonces vieron ahí que demoró en procesar un poquito y como salida nos indican aquí que tenemos un circuito compilado que se llama increment y tenemos la salida que indica el size de nuestros circuitos, en este caso kdes, que es básicamente el tamaño, 2 a la 10 gates, ¿no? Ese es nuestro circuito. Entonces, si nos vamos aquí en el output, podemos ver que se creó este file managed y tenemos el compiler de nuestro contrato, tenemos los materiales de JavaScript de nuestro contrato, los keys, que son las salidas del Zero Knowledge, y el CKIRs, ¿no? Que es la parte de material criptográfico intermediario. Excelente. Vamos a ver ahora qué sucede si corro compact fast. Entonces, para eso voy a borrar este manage, acordando que aquí hay unos keys, ¿no? Voy a borrar este managed y voy a ejecutar el comando compact fast. Vieron que fue mucho más rápido, ¿no? El contrato aquí es chico, pero si fuera un contrato que incluye más instrucciones, esa diferencia de procesamiento sí sería notoria, ¿no? Entonces, en este caso no tenemos ni siquiera esta salida que nos indicaba anteriormente de cuáles son nuestros circuitos y cuál es el tamaño de cada circuito. Ya que en este compact fast, lo que sucede, si vamos aquí en package.json, es que al correr compact fast estoy aplicando este flag, que es bypassea la creación de las llaves, ¿no? Entonces el procesamiento es mucho más rápido. Entonces, excelente. Si vemos aquí la salida de ese output con este flag, podemos ver que se creó el file managed, tenemos la salida del compiler, tenemos la salida JavaScript de nuestro contrato, pero ahora solo tenemos material CKIRs, no tenemos nuestros kits. Y es porque ellos no fueron creados, ¿no? Excelente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos npm run format. ¿Qué hace ese comando format? Format, vamos a dar un ejemplo aquí. Yo tengo aquí mi contrato, ¿no? Si digamos, doy un space aquí de counter, ¿no? No está formateado. Y hago correr este comando format.
pueden ver que se corrigió el formato, ¿no? Ese comando format no solo ve la parte de estructura de nuestro código, también ve la parte de sintaxis, pero la vamos a utilizar principalmente para formatear nuestro código y se vea bien. Y por último tenemos el comando de test, ¿no? Lo que hace ese comando test es correr los tests que tenemos en este framework, que vamos a estudiarlo de aquí a poco. Y como output, en nuestro Lego va a aparecer un file aquí, ¿no? Entonces, nosotros hemos ejecutado 2 tests. Después de ejecutar este, va a aparecer otro log aquí. Entonces, vamos a tener 3. Vamos a ver. Ejecutar. Pasaron todos los tests y se creó un tercer file, ¿no? Entonces, si abrimos ese file, aquí podemos ver todos los outputs de ese log, ¿no? Ahora vamos a estudiar de aquí a poco este output para entender en qué consisten las salidas. Excelente. Entonces, ahora sí, vamos a entrar aquí al folder test, donde vamos a estructurar aquí nuestro simulador para hacer esos tests, que sería el framework de test de la parte lógica, y luego correr unos tests. Entonces, aquí entramos. Entonces, este de aquí es el framework de test. Parece complejo, pero ahora les voy a explicar cómo funciona. Antes de comenzar, quería compartir con ustedes un esquema para ilustrar de una mejor manera esta comunicación, esta interacción. Entonces, este file fue compartido en uno de los workshops que dio Midnight. Y podemos ver aquí cómo que las diferentes partes de Midnight están conectadas entre ellas, ¿no? Aquí tenemos contract.js, que es la parte JavaScript de la salida del compilador. Witness, que es el file donde tenemos nuestra información privada. DAP corresponde a la parte lógica de nuestra aplicación. Y ImpactVM es el runtime donde se va a ejecutar este contract.js. Ahora, lo interesante es que este ImpactVM es el mismo ImpactVM que está corriendo en el Node. Por tanto, las simulaciones que hacemos en la parte del cliente son idénticas a cómo sucederían en la parte del Node, tanto sintaxis como semánticamente, ¿no? Entonces, excelente. Y aquí podemos ver que aquí hay la creación de material criptográfico, ¿no? Aquí tenemos el compact y cuando se compila compact, ¿qué se crea? CKIRs y tenemos compact C que crea nuestro contract.js, ¿no? Entonces, esta es la salida del compilador. Material intermediario y nuestro contract.js. Y después de ejecutar el código tenemos algunas salidas transcript. Eso lo vamos a ver de aquí a poco. Y finalmente, utilizando CKIRs con transcripts, tenemos la creación del prover key y verifier key, ¿no? Entonces, esa es toda la secuencia de comunicación de Midnight. Ahora, como nuestro interés es probar la parte lógica, nos interesa esta parte de aquí. No nos interesa tener todo esto de aquí, ¿no? Que es la creación del circuito y la comunicación con el node, ya que lo único que nos interesa es la parte lógica. Por eso que es importante ese flag de bypassear la creación de material criptográfico, ya que acelera bastante la interacción de testeo, ¿no? Ahora, como contract es un contrato chico, no hay ningún problema de incluir o no la flag, ya que la variación de tiempo es despreciable. Excelente. Entonces, para que entiendan cómo todo se conecta, el framework está concentrándose en esta parte. Excelente. Entonces, volviendo aquí, lo que vamos a hacer ahora es entender este código. Entonces, primero aquí tenemos nuestro logger, es el mismo logger que hemos utilizado en las sesiones pasadas para poder crear estos files aquí en logs. Entonces, lo que vamos a hacer es crear nuestro simulador, que va a ser una clase, donde vamos a tener los siguientes atributos. Vamos a tener una instancia de un contrato que tiene el tipo contract private state, ¿no? Eso ya aprendimos en las sesiones pasadas a cómo definir estos tipos. Y vamos a tener un circuit context, que es de este tipo, circuit context con private state. Estos constructores de clases vienen de la biblioteca Compact Runtime. Excelente. Ahora, en el constructor, que es el inicializador de nuestra clase, tenemos que aprender a cómo crear este circuit context.
crear una instancia de nuestro contrato y aprendimos. Entonces vamos a ejecutar aquí. La instancia de un contrato va a ser inicializando el contract, el contract constructor de la clase que lo estamos trayendo desde el output de nuestro compilador y vamos a pasar el witness que fue declarado en el file de witness. Y para el caso de circuit context, ¿cómo voy a crear esto? Primero necesito tener todas las variables de mi state. ¿Cuáles? La de información privada, la del contract y la del cswap local, ¿no? Si no recuerdan qué son esos states, voy a compartir para ustedes aquí otro gráfico, ¿no? Esto ya lo hemos visto en sesiones pasadas, pero simplemente para refrescar un poco la mente. Entonces aquí tenemos los states que tenemos en Midnight. La información privada, cuando ejecutamos una transacción, alteramos la información pública que tenemos tanto en la parte de cswap como en la parte de cachina. Entonces esta cachina sería todo lo que ejecutamos en contratos y cswap son las transacciones privadas que tenemos incluidas en Midnight. Entonces esos son los tres states que estamos declarando aquí, ¿no? Current private state, current contract state y cswap local state. Excelente. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Vamos a ejecutar uno de los métodos del contrato, que es initial state. ¿Cómo sé que hay ese método, no? Ese método no va a cambiar, ¿no? Entonces no hay necesidad de saber qué método utilizar en diferentes contratos. Los futuros contratos, una vez que tienen la estructura de este framework, es solo cambiar algunos parámetros y algunas variables, pero este initial state siempre se va a usar. Sin embargo, si queremos confirmar qué cosas tenemos disponibles en nuestro output del compilador, este file de managed, tenemos el compilador, el contract. Aquí tenemos la implementación de JavaScript de nuestro contrato y aquí abajo tenemos los tipos del contrato. Entonces vamos a entrar aquí en los tipos y aquí podemos ver que tenemos disponible el tipo witness, algunos impure circuits, algunos circuitos puros, nuestros circuitos que es la sumatoria de estos dos, un tipo ledger que sigue la estructura que fue definida en nuestro contrato y tenemos la clase del contrato. ¿Qué tenemos dentro del contrato? Tenemos el witness, tenemos los circuitos, impure circuits, tenemos el constructor que vamos a para inicializar una instancia y tenemos esta función aquí initial state que estamos usándola ahora, donde tenemos que pasar un constructor context. Y por último tenemos la función ledger que básicamente deserializa el state de nuestro contrato para poder visualizarlo en este formato tipo ledger. Excelente. Entonces, volviendo aquí a nuestro simulador, estamos utilizando ese método initial state que tenemos disponible y vamos a utilizar esta función constructor context que viene de la biblioteca de Compact Runtime para crear las variables que necesitamos para inicializar este initial state. Vamos a pasar simplemente el valor de nuestro private state, que el witness es un objeto vacío, pero la información privada simplemente la declaramos como un private counter de tipo number, ¿no? Solo para tener un tipo. Y estamos pasando el private counter igual a 0, ¿no? Ese valor no va a cambiar, ya que nuestro contrato no está interactuando con la información privada, pero vamos a mantener solo ese formato para mantener la sintaxis correcta. Y la otra variable que tenemos que pasar es coin public key, que vamos a pasar simplemente 64 veces 0, ¿no? La inicialización de 32 bytes de 0. Excelente. Entonces, con esta función es que vamos a tener el counter private state, o current contract state y o current cswap local state. Con eso ya podemos comenzar a inicializar esta variable que necesitábamos, que era el circuit context. Entonces aquí vamos a definir circuit context y vamos a pasar esos tres variables que definimos ahora con esa función de initial state. Nos faltaría solo una más, que sería el transaction context, ¿no? El contexto de nuestra transacción. Una era del state privado y de cswap y de cachina, y nos faltaría el de la transacción. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Nuevamente, un inicializador de clases. Query context. Eso lo traemos aquí de Compact Runtime. Entonces, new query context y vamos a pasar
el state actual de nuestro contrato, que está aquí en current contract state, y ahí se va a pasar a data, y un tipo y una dirección de nuestro smart contract. Como no estamos haciendo deploy real, vamos a pasar un mock sample address, ¿no? Y utilizando esta función sample contract address va a crear una función aleatoria para nosotros. Excelente, entonces con este constructor hemos podido inicializar una instancia de nuestro contrato y inicializar un circuit context. Ahora sí, vamos a declarar las funciones que queremos implementar. Una de ellas va a ser getLedger, obtener el valor del state de la ledger de nuestro contrato. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar la función ledger que habíamos visto, que es para deserializar los valores de la ledger y poder verlas en el tipo ledger. ¿Y qué data vamos a obtener? ¿Qué data vamos a modificar? Esa data la vamos a obtener de una de las salidas del circuit context, que está en transaction context tipo state, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esa con este contract state? Una es antes de ejecutar el circuito y la otra es después de ejecutar el circuito. Entonces nosotros queremos obtener el getLedger después de haber ejecutado el circuito. GetPrivateState. Queremos información privada. Nuevamente, de circuit context. Y vamos a obtener currentPrivateState, ¿no? Ahora, ¿cómo implementamos la función incrementar? Que es correr uno de los circuitos. Entonces, en ese caso, vamos a llamar la instancia de nuestro contrato y vamos a llamar un impure circuits. ¿Cuál? Increment, ¿no? Recordando que increment, vamos a venir aquí al contrato, no pasábamos ningún argumento, ¿no? Pero si ustedes ven aquí en el simulador, estamos pasando este argumento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usamos la biblioteca Midnight.js, que era lo que vimos en los episodios pasados, no pasábamos ningún argumento porque ya el SDK pasaba el context que necesitábamos. En este caso, nosotros tenemos que crear el context y pasarlo, que es este circuit context, que fue el que inicializamos hace un minuto. Excelente. Entonces, después de correr esos circuitos, la salida circuit results, vamos a loguear todo esto para saber cuáles son los resultados que obtenemos. Esta salida está conformada por tres campos. Una es circuit results, la otra es proof data. De circuit results, un es context, después tenemos proof data y después tenemos result. Entonces, ¿qué es cada una de estas? Aquí yo les voy a mostrar nuevamente el gráfico para que entiendan. Este context. Si ven aquí, tenemos la información privada, tenemos local state, original state y tenemos addresses, communication indices, tenemos effects y aquí en proof data tenemos transaction, private transcripts y public transcripts. Entonces, ¿qué es todo esto? Entonces aquí les voy a mostrar. Aquí en el gráfico, nuevamente aquí, ¿se recuerdan cómo se conecta todos los componentes de Midnight? Estamos aquí implementando la parte lógica. Pero una vez que ejecutamos en Contract.js un circuito, como output, ¿qué tenemos? Los transcripts, que son necesarios para crear las pruebas junto con el material criptográfico intermediario. Entonces, el compilador nos da estos dos materiales. Al correr nuestro contrato, la parte lógica, como output después de un circuito, nos da este material transcripts para poder crear las pruebas, ¿no? Entonces, eso es lo que sería uno de los outputs del circuito, proof data, que nos da los transcripts. El otro es el transaction context, que básicamente son qué sucedió después de correr el circuito, que son effects. Entonces, nuevamente aquí. Ahora sí voy a compartir otro. Todos estos gráficos ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí que al ejecutar una transacción, ¿qué sucede? Una transacción está estructurada de esta manera. Y los transcripts tienen effects. Y esos effects, ¿qué significa?
después de haber ejecutado esa transacción, cómo cambió los diferentes componentes de mi ledger, ¿no? Ahora vamos a estudiar cada uno de estos effects para ver cuáles son, pero ese es uno de los outputs que tenemos después de correr el circuito. Excelente. Y aquí tenemos el result, que el result sería básicamente, si vemos aquí el contrato, sería este de aquí, ¿no? El resultado del circuito en sí, ¿no? Que podemos retornarlo en la parte del cliente, caso queramos visualizarlo en el momento. Ok, perfecto. Entonces, una vez que tenemos declarado todas las funciones, lo que hacemos ahora es correr los tests, ¿no? ¿Cómo corremos los tests? Aquí en otro file ya voy a llamar la extensión .test.ts, que cuando ejecute el comando npm run test va a buscar este tipo de extensión para correr, para testear. Ok, aquí es muy simple. Ya tenemos la clase, nuestro simulador. Aquí simplemente hay que inicializarlo, dar valores y comparar valores. Entonces, ¿cómo hacemos? Del file anterior vamos a traer el Counter Simulator. Y aquí, utilizando el framework de Vite, de test, vamos a declarar el testeo y algunos dividirlos en clases. Entonces, esta primera instancia vamos a inicializar los simuladores y voy a llamar la función, el método getLedger. Y ese valor de getLedger debería ser igual para ambos casos, ¿no? Aquí estoy comparando dos igualdades simplemente para confirmar que el framework está funcionando correctamente. Y voy a loguear la información. En otro grupo, lo que voy a hacer es nuevamente inicializar los simuladores. Voy a llamar getLedger. Y ahora voy a llamar una de las variables, que es round, que es nuestro counter. Si recordamos, este tipo de ledger tenemos el round, que es tipo big int. Entonces, en uno de los tests, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar mi inicializador del state, la variable round, y tiene que ser valor a 0. Ahora, ¿por qué 0? Recuerdan que yo les comenté que todas variables ledger tienen un valor default, que una vez se construye el contrato, si es que no fue definido cuál va a ser el valor al inicio en el constructor, el contrato en sí les da un valor inicial, que en caso de counter es 0. Por tanto, el valor aquí debería ser 0 para que pase. ¿Qué más? Luego voy a obtener la información privada con getPrivateState. Voy a loguear el private state y voy a confirmar que el valor sea private counter 0. Recordando que aquí en el file pasado, cuando inicializamos con initial state, le dimos el valor de private counter es 0. Como nuestro contrato no está cambiando los valores, este valor debería ser igual a este private counter, ¿no? Entonces estoy aquí testeando si esos valores están iguales. Y aquí en otro grupo lo que voy a hacer es inicializar el simulador y voy a correr la función de incrementar el counter. Entonces, después de incrementar el counter, lo que esperaría ahora en esta variable round es que el valor sea igual a un n, que es un big int. Y obtengo la información privada y, como en este caso, después de ejecutar un circuito, no modifico ni una información privada, el valor debería ser igual antes de haber ejecutado el circuito. Entonces voy a comparar que la información privada sea igual a private counter igual a 0. Entonces cuando yo ejecuto este test, todo pasa, ¿no? Excelente. Entonces todos los tests pasaron. Entonces ahora vamos a analizar los logs que fueron creados. Entonces aquí tenemos uno de los logs. Y podemos ver aquí que tenemos el log del context, tenemos el log de circuit proof y tenemos el log de el result, ¿no? Aquellos tres logs que les había comentado hace un momento. En el caso de context, estamos haciendo display del current private state, que es el private counter 0. Estamos haciendo el display del current cswap local state, ¿no?
que está conformado por un coin public key, tenemos el current index, tenemos inputs y tenemos outputs, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cómo está definido todos los activos en Syswap? Aquí voy a abrir el gráfico nuevamente. Y si ustedes recuerdan, aquí en Syswap todo está definido como commitments, ¿no? Todos son commitments. Y en Syswap, cuando se crea una transacción, todo es un set de inputs y un set de outputs. Y Usecoins tienen un local en este Merkle Tree. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Tenemos el coin public key, que aquí son los 32 bytes. Tenemos el current index, ¿no? ¿Cuál es el indexador ahora en Merkle Tree? ¿Cuáles son los inputs y cuáles son los outputs, ¿no? Y tenemos el original state, que es serializado. Excelente. ¿Qué más tenemos? El address del contrato, que este fue creado con ese sample address que habíamos colocado. Y el block hash. ¿Y qué más tenemos aquí? Communication indices y tenemos los effects. Entonces, ¿qué son esos effects? ¿Qué cambios se hacen en el contrato, en la ledger? Podemos modificar en la parte de Syswap los claim nullifiers, los claim receives, claim spends, claim contract calls, mints, ¿no? Entonces, esas son las acciones que podemos tomar, porque al final todo es alterar un valor de la ledger. ¿Y cómo se altera esos valores? Con estos claims, que es cómo se conecta el mundo de Syswap con el mundo de Kashina. Excelente. Y después tenemos los circuit proof, que básicamente, si ven aquí, les comenté que habían salidas para private transcripts outputs y public transcript outputs. Y este public transcript es básicamente el programa que va a ser ejecutado en Impact. Entonces, desde aquí hasta aquí es un programa. Aquí es un programa que corre en Impact. Y por último tenemos el resultado, que es simplemente un objeto vacío, ¿no? Recuerda que habíamos visto aquí en el contrato que la salida es un array vacío. Excelente. Entonces con eso hemos aprendido a definir la clase de nuestro simulador, cómo definir las comparaciones utilizando el framework de bit, de test, y cómo visualizar los outputs. Entonces, de esta manera podemos testear toda la parte lógica de nuestro contrato de cómo realmente se estaría ejecutando en el node de Midnight. ¿Por qué? Porque todo esto, si ustedes ven aquí en el simulador, estamos utilizando aquí en simulador, aquí estamos utilizando todos los comandos de Compact Runtime, y aquí en el index ven aquí que están llamando al Compact Runtime, que este aquí, este Compact Runtime, es este aquí, este Impact VM, ¿no? Entonces estamos compilando nuestro contrato, tenemos la parte JavaScript, estamos corriendo nuestra lógica aquí, utilizando este runtime, que es el mismo que está en el node. Por tanto, tenemos la seguridad de lo que testeamos aquí realmente va a funcionar aquí. Excelente. Entonces, eso sería con la parte de test. Ahora sí ya tenemos las herramientas necesarias para escribir otros contratos y utilizar este framework para modificar algunas partes para implementar la parte del testeo lógico, ¿no? Entonces, esta es la secuencia cómo se debería probar contratos. Primero, escribir el contrato, ir compilándolos y ir verificando que nuestra lógica realmente funciona y es lo que esperamos. Ok, perfecto. Ahora, como parte de preguntas y respuestas y colaboración, vamos a enfocarnos en el Community Hub, ¿no? Que habíamos comentado en la última sesión, pero esta vez vamos a ir, vamos a analizarlo más a fondo. Entonces, tenemos este repo
de Community Hub, donde la comunidad puede listar sus issues, ¿no? Vemos aquí que ya varios de la comunidad han creado varios issues. Recordando también que cada vez que creamos un issue, podemos seleccionar estos diferentes campos. Un report, una propuesta diferente, alguna relacionado con DAV, relacionado con contenido, relacionado con documentación. Y cada uno de ellos va a tener un formatito específico. Y ahora, para dar seguimiento a estos issues, vamos a ver aquí en el proyecto Community Board. Entonces podemos ver aquí que, como habíamos comentado la otra vez, tenemos el campo de no status, need discussions y rejected. Vamos a darle bastante foco a los issues que estén en need discussion. Los que estén aquí en not status, todos los miércoles, durante los DevRel Hanks, el team de DevRel analiza estos issues y dependiendo del caso, los pasa a need discussions o los pasa para rejected, en caso que ya hubiera sido hecho por la comunidad o es algo repetido o X motivos, ¿no? Probablemente también va a haber discusión aquí en no status, pero por eso hay este campo aquí need discussion. Entonces yo entiendo que van a pasar aquí a need discussion cuando quieren que la comunidad haga más preguntas, vea si realmente hay valor. Y luego de need discussion, si tiene valor, pasa aquí a triage, ¿no? Entonces, vamos a empezar a analizar cada uno de estos issues que están en este need discussion y cómo está estructurado. Entonces, vamos a empezar. El primer issue que vamos a analizar es este que dice animaciones de cómo trabaja Midnight. Esto fue designado para Esteban, que es un miembro de DevRel. Entonces vamos a ver el issue. Vamos a abrir. Y aquí podemos ver, ¿no?, que está designado Esteban. Acá hay un formatito que se tiene que llenar, ¿no? En este caso, como probablemente fue creado ya buen tiempo atrás, ¿no? Vemos aquí la fecha julio 16. Aún no se completaron los campos, pero vemos que ya existen, ¿no? Aquí comenta, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Me gustaría que haya un video de cómo las aplicaciones en Midnight trabajan, cómo las partes se conectan de una forma animada, con bastantes gráficos, ¿no? Que me ayude a entender el flow, la secuencia de las operaciones en Midnight, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Es un activo de educación que ayuda a developers a entender las mecánicas y la arquitectura de Midnight, realmente, ¿no? Entonces, vamos a ir conectando esto con lo que se tiene hoy en día, ¿no? Alguien que quiere aprender Midnight ahora, yo diría que básicamente tiene dos caminos, ¿no? Uno es yendo al Awesome List, donde están todos los materiales que la comunidad está trabajando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Midnight Awesome Dapps, ¿no? Donde habíamos visto hace un rato, ¿no?, todos los materiales disponibles. Tenemos ejemplos de contratos, tenemos tutoriales, lo que están viendo ahorita. Sin embargo, en relación a aplicaciones, claro, ya están a un nivel un poco más avanzadas y de documentación tenemos el docs oficial, pero es bastante texto y para quien entra nuevo puede parecer mucha información, ¿no? Entonces vemos que tenemos bastantes campos. Entonces, la idea de este issue es un video, una animación que explique cómo trabaja Midnight, ¿no? Entonces no hay necesidad que entren a docs y ver un montón de cosas en texto y cosas que puede ser que al inicio complique el entendimiento de las personas de qué cosa es Midnight, ¿no? Entonces, realmente teniendo una animación gráfica sería de mucha ayuda. Me gusta bastante este pedido. ¿Cuáles son puntos importantes, no? Entender la arquitectura de Midnight y explicar conceptos claves, ¿no? Todo excelente, ¿no? Aquí ya le puse like, ¿no? Aquí ven cómo va a trabajar estos issues. Es una vez que estén en discussion, aquí las personas, la comunidad va a ir preguntando, respondiendo para alinear la propuesta a los intereses de la comunidad, ¿no? Del Midnight Foundation. Y las personas pueden aquí dar likes, ¿no? Y una vez que tenga la discusión completa, una cantidad de preguntas, respuestas, y
una gran cantidad de gente poniendo like a las propuestas, ¿no? Entonces, en este caso, clicas aquí, pues hay diferentes emojis donde puedes dejar tu like. En mi caso, ya dejé un símbolo de fiesta y un rocket, porque considero que esta propuesta tiene bastante valor. Y luego de esto, si es seleccionada, ya pasa a triage y empieza a ser ejecutada, ¿no? Excelente. ¿Qué otra propuesta tenemos por aquí? Tenemos la propuesta de depósitos de contrato y saques, ¿no? Transferencias con token nativo. Entonces vamos a abrir. Este es un issue que fue creado 3 semanas atrás por este miembro de la comunidad Bochaco, ¿eh? Y aquí ya completó los campos, ¿no? Entonces aquí vemos que tiene labels de un contenido de una propuesta de contenido relacionado con documentación y tutoriales. ¿En qué consiste esta idea? Dice, es un tutorial de un ejemplo mostrando de cómo se utiliza el SDK para recibir transferencia en un contrato con token nativo, cómo se exponen los circuitos de retirada y depósito de native tokens en un contrato, una aplicación que utiliza el Wallet SDK para manejar transacciones tanto de depósito como retirada y envío o desde un contrato. ¿Para quién está destinado este material? Para developers, entusiastas, newcomers, newbies, los que recién están entrando. Algunos puntos importantes. Entender cómo trabaja el Wallet SDK y el API de cómo enviar las transacciones. Cómo todo eso funciona, ¿no? El tutorial quiere explicar de cómo este Wallet SDK se utiliza a la hora de crear transacciones y cómo el contrato trabaja y cómo se encarga a la hora de enviar, recibir fondos. Entonces es cómo conectar la parte de un contrato con Wallet SDK y la creación de transacciones. Aquí el autor comparte algunos links, background, documentación disponible. Él anexa aquí un link, que es este de aquí. Vamos a entrar aquí al link. Aquí está, Wallet API, ¿no? Entonces, este es el API para interactuar con el contrato, con la billetera, perdón. Entonces, él comenta que en ese link es extremadamente confuso para recién llegados y developers que no tengan experiencia con el manejo de carteras, ¿no? O tecnologías similares. Entonces, él cree que sería interesante algo que explique esta interacción de una forma más sencilla, cómo las transacciones son creadas, cómo se firman las transacciones, cómo se hace un commit. Entonces, todo este tema de interacción con las billeteras, con las aplicaciones, lo quiere hacer de una forma más didáctica, ¿no? Entonces, aquí no ha habido mucho. Yo aquí hace un rato vi la propuesta, le di un like, me parece súper interesante. Ahora les voy a dar los motivos y ver qué hay en el ecosistema, ¿no? Entonces, los developers que entran, ¿qué fuentes tienen? Ir aquí al Awesome Dapps, que lo vimos hace un ratito, y tener toda esta documentación disponible. Pero como había comentado, estos repos normalmente son de proyectos ganadores y puede ser que sea un poco complejo para que alguien que esté entrando, ¿no? Y no está diseñado a explicar de cómo todo funciona de una forma muy simple, ¿no? Entonces, lo que veo que la gente está trabajando ahora para poder enseñar una forma fácil, que es lo que el proposer está comentando en el issue, lo he visto aquí en las docs de Midnight, ¿no? Entonces aquí en Get It Started están trabajando en esta parte que es muy rápida. Instalación súper rápida y cómo crear una Midnight App súper simples, pero que conecte esas partes, ¿no? De cómo crear una billetera, cómo interactuar con la billetera. Aún falta bastante cosa aquí. Es importante definir hasta cuánto se quiere llegar como punto de partida, que el objetivo es dar a conocer al usuario cómo funciona Midnight de una forma muy simple. Entonces, que me parece que es el objetivo de ese issue. Entonces sería conectar básicamente ese issue con lo que se está haciendo aquí en Get It Started en la documentación. Entonces, por eso le puse un like y me parece que en futuro va a haber aquí alguna respuesta del team de DevRel
preguntando, ¿no?, cómo podría haber integraciones con la documentación o dónde el issuer piensa colocar esta documentación, ¿no? No incluyo dónde piensa colocar la documentación, cómo y dónde, ¿no? Entonces, pero en general me pareció súper interesante y claro, se necesita más discusión, ¿no? Entonces, la idea aquí es que el proposer, Boyaco, participe de los DevRel Hunt, que son los miércoles, pida comentarios, respuestas de la comunidad y de Red Team en esta propuesta para que haya una línea de raciocinio y pedir colaboración a la comunidad si piensa que tiene valor, ¿no? Entonces yo he puesto aquí la mano para arriba siempre y cuando esté alineada con lo que ya se está trabajando con DevRel. Pero la idea es importante, se necesita una forma de explicar qué es lo que hace Mita y de una forma bastante didáctica. Entonces, la idea aquí, una vez que se tenga la cantidad de discusiones necesarias y se elija la propuesta en base a los likes, ¿no? Digamos que hay varias propuestas que están en el funnel, ¿cómo se elige entre una y otra? Va a depender de qué tan votadas son esas propuestas. Entonces, sí es importante pedir el soporte de la comunidad en relación a los votos. Y después de eso, ya pasa a triage, ¿eh? Que es la línea de ejecución de los issues. Excelente. Entonces, por esta sesión hemos analizado estos dos issues. En el transcurso de las próximas sesiones vamos a ir analizando todas estas discusiones que tenemos aquí pendientes. Y si terminamos todas estas discusiones y nos sobra tiempo, podemos colaborar viendo algunas propuestas de no status. Gracias por acompañarnos en otra Midnight Sessions. Fue genial aprender juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.